Llegué a Benton Ridge en coche un sábado por la tarde, fresco y seco. Ese tipo de clima seco típico de Arizona que te engaña haciéndote creer que es agradable hasta que bajas del coche y tu piel empieza a suplicar hidratación. Acababa de terminar 2 ciclos de entrenamiento de campo en Fort Westlake y lo único que tenía en mente era llegar a casa, quitarle el polvo al uniforme y dejar que mi hija Mara me arrastrara a algún proyecto de carpintería que le entusiasmara. En cambio, nos dirigíamos directamente a la fiesta del 35 cumpleaños de mi hermana porque, al parecer, en mi familia, faltar a una fiesta es casi tan grave como la deserción. Mara iba sentada a mi lado en el asiento del copiloto, sosteniendo la caja de madera que había estado construyendo durante 3 meses. 3 meses lijando cada esquina, ajustando la tapa, grabando florecitas en la parte superior, ahorrando su paga para comprar las bisagras de latón porque, según ella, Día se merece algo auténtico, no cosas de tienda. La niña tiene más corazón en su pecho de 12 años que la mitad de mi familia adulta junta. No paraba de revisar la caja como si esperara que se rompiera en el camino, lo cual era irónico considerando que era más resistente que las decisiones de Janice. ¿Crees que le gustará?, preguntó. Forcé una sonrisa. Sería una locura que no lo hiciera. Esa era la respuesta más segura que podía dar. La verdad es que no confiaba en Janice para nada más frágil que una cuchara de plástico, pero Mara no necesitaba ese discurso. Todavía no. Llegamos a casa de mis padres, un lugar amarillo descolorido que siempre parecía a punto de derrumbarse por una factura impaga. La entrada ya estaba llena. A Janice le encantaba tener público, sobre todo del que no sabía nada de su vida, pero que aplaudía igual porque había traído patatas fritas. Mara saltó del coche en cuanto aparqué, agarrando la caja como si fuera un tesoro. Caminó delante de mí por la puerta lateral hacia el jardín. La seguí, escudriñando la multitud como me entrenaron en el ejército para identificar entradas, salidas, posibles peligros y a las personas más propensas a armar lío. En este caso, esta última categoría era básicamente toda mi familia. Janice estaba de pie en el centro del patio, con un vestido blanco corto que parecía caro, aunque probablemente no lo era, sosteniendo una bebida que sin duda no era la primera del día. Cuando nos vio, nos dedicó una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Vaya, mirad quién apareció por fin», dijo. Ignoré el tono. Mara ni se dio cuenta. Estaba radiante. Dio un paso al frente, sosteniendo la caja con ambas manos. «Feliz cumpleaños, tía Janice. Te hice esto». Por un instante, solo un instante, pensé que Janice fingiría gratitud. Le gustaba hacerse la incomprendida genio creativa de la familia, de esas que aprecian las cosas hechas a mano. Pero en cuanto tocó la caja, su boca se torció como si hubiera cogido una rata muerta. «¿Qué es esto?», preguntó, abriéndolo de golpe. No se fijó en la artesanía, el grabado, el tiempo, el esfuerzo. Miró el forro de terciopelo vacío y sonrió con desdén, como si le ofendiera personalmente. Luego se rió. Basura barata e inservible. Y antes de que pudiera asimilar las palabras, antes de que Mara siquiera pudiera pestañear, Janice le lanzó la caja directamente a la cara a mi hija. Oí el crujido de la madera. Vi cómo la cabeza de Mara se sacudía hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla. La bisagra de latón le dejó una fina marca roja en la piel. Todo el patio quedó en silencio, no un silencio preocupado, sino un silencio entretenido, como si todos esperaran a ver el próximo episodio del circo de la familia Kroll. Mis padres sonrieron con sorna. «¡Por Dios!», sonrió con sorna. Mi madre le dio un codazo a mi padre y le susurró algo que lo hizo reír entre dientes. En ese instante, algo en mi pecho se calmó. No era rabia, ni sorpresa, solo claridad, de esa que te inculcan en el ejército. Evaluar la amenaza, priorizar la misión, actuar. Me arrodillé junto a Mara. No lloró. No dijo ni una palabra. Se quedó mirando la caja rota que tenía en las manos, lo único a lo que había puesto cariño. Le temblaba el labio, pero se controló mejor que la mayoría de los adultos de este patio.
¿Estás bien?, le pregunté en voz baja. Asintió. Aunque no lo estaba, me puse de pie. Sentí todas las miradas del patio sobre mí. La mayoría esperaba una pelea. Querían un espectáculo. Querían la típica pelea de hermanas, los gritos, los platos volando, pero no iban a tener nada de eso. Saqué el móvil del bolsillo. Le hice una foto al Jeep de Janice, aparcado de lado junto a la acera, el mismo Jeep que había usado como garantía para financiar su tienda de velas. Luego le hice una foto a la caja de madera hecha añicos. Después abrí la aplicación de mi banco, busqué la opción de pago automático que había estado pagando el alquiler de mis padres todos los meses durante 8 años seguidos, y también le hice una captura de pantalla. Janice arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Vas a enviar eso a tus amigos del ejército? No le respondí. No le respondí a nadie. Simplemente abrí el chat familiar. 43 mensajes sin leer sobre a quién le había quedado muy salada la cazuela del Día de Acción de Gracias pasado, y envié las 3 imágenes con una sola frase. A partir de hoy, te las arreglas solo. Le di a enviar. Se hizo un silencio sepulcral en el patio. No era el silencio del respeto, sino el de la confusión, de la incredulidad, de la gente dándose cuenta de que la persona a la que habían estado usando como salvavidas económico les acababa de cortar la cuerda. Janice se quedó boquiabierta. ¿Me estás tomando el pelo? No me lo puedo creer. No respondí. Mara tiró suavemente de mi manga. «Mamá, ¿nos vamos a casa?» «Sí», dije. «Ya terminamos aquí». Salimos por la puerta lateral. Nadie nos detuvo. Nadie se disculpó. Nadie preguntó si Mara se había lastimado. La única voz que oí fue la de Janice gritando detrás de nosotras. Hablaba con rabia y prepotencia. «No puedes simplemente irte. Nos debes una». Ni siquiera miré atrás. No hacía falta. Por primera vez en años el aire se sentía limpio. Le abrí la puerta del coche a Mara, esperé a que se abrochara el cinturón y luego me subí al asiento del conductor. Mientras arrancábamos, el jardín que teníamos detrás se fue haciendo cada vez más pequeño en el retrovisor hasta que desapareció de nuestra vista. Bien, no merecía ser así. Mara sostenía la caja rota en su regazo. Finalmente habló con voz débil. «Siento que no le haya gustado». «Ah, no se lo merecía», dije. Mara apoyó la cabeza en el asiento. Permaneció en silencio todo el trayecto, aferrada a lo que quedaba de su regalo, como algunos niños aferran a sus peluches. Mantuve la vista fija en la carretera. El desierto se extendía ante nosotros en largas y solitarias millas. El sol se ponía en el horizonte. No sentí arrepentimiento, no sentí miedo. Sentí la calma que llega cuando dejas de intentar arreglar algo que nunca iba a funcionar. Y esa sensación no desapareció mientras seguíamos conduciendo. El camino a casa se difuminaba ante mi parabrisas mientras el sol se ocultaba. Y el silencio dentro del coche se hizo opresivo como siempre que algo afectaba a Mara más de lo que quería admitir. En cuanto entramos en el salón, se fue directamente a su habitación con la caja rota y me quedé en la puerta el tiempo suficiente para verla dejarla sobre su escritorio como si estuviera protegiendo algo herido. Entonces me di la vuelta y dejé que el resto de la noche se consumiera por sí sola. A la mañana siguiente, la casa volvía a sentirse estable. No pacífica, simplemente estable. Esa calma que se siente cuando por fin aceptas que has terminado de limpiar el desorden de otra persona. Preparé café, del bueno que guardaba para los fines de semana, y me senté en la encimera revisando la aplicación de mi banco. 8 años de transacciones me devolvían la mirada en líneas ordenadas. 8 años pagando por cosas que no eran mías. 8 años convenciéndome de que tenía una deuda con gente que nunca dudó en reconocerla. Al principio no lo veía como una carga. En aquel entonces era una cuestión de supervivencia. La primera vez que me hice cargo del alquiler de mis padres, Roy acababa de salir del hospital tras un susto cardíaco.
El seguro no cubría sus medicamentos y Denise lloró en el aparcamiento, diciendo que encontrarían la manera de solucionarlo. De alguna manera, siempre me significó eso. En aquel entonces, yo era una joven sargento con un sueldo fijo, madre soltera, sin manutención infantil, pagando la guardería y los libros de texto porque estaba terminando mi carrera por las noches. Aún así, terminé usando parte de mi anticipo militar solo para asegurarme de que mi padre pudiera vivir un mes más. Ahí fue cuando empezó todo. En aquel momento no me di cuenta, pero los patrones nunca se anuncian. Se cuelan silenciosamente, disfrazados de deber. Cada vez que mi madre llamaba después, el tono no era de ¿puedes ayudar?, sino de aquí está la factura, alquiler, servicios, insulina, comida, gasolina. Los primeros años me convencí de que era algo temporal. Estaban pasando por una mala racha. Roy no podía trabajar por su problema cardíaco. A Denise le redujeron los turnos en el supermercado. Me decía a mí misma que tenía suerte de tener un trabajo estable, un trabajo que me permitía salir adelante. Pero nada cambió, al menos no para ellos. Para Janice fue aún más fácil. Iba de un trabajo a otro. Cada una terminaba misteriosamente con «no me apreciaban» o «me tenían manía» o «mi favorita». Soy demasiado creativa para un trabajo normal. Cada 2 meses venía con alguna idea descabellada, una pastelería para perros, un servicio de comida vegana a domicilio, un estudio de yoga, pero con velas encendidas, solo en ángulos espirituales específicos, el tipo de cosas que buscaba en Google a las 2 de la madrugada. Después de ver maratones de programas donde emprendedores ganan millones vendiendo humo, la tienda de velas fue la primera vez que pareció seria. Llegó a mi apartamento en Colorado con una carpeta llena de pestañas de colores, como si realmente le hubiera dedicado tiempo y esfuerzo. Habló del flujo turístico en el distrito del Río Viejo, de las tiendas boutique que iban bien y de la popularidad de las velas aromáticas en Internet. Sabía las cifras al detalle, incluso lo que decía que podía ganar en una semana. Solo eso me hizo detenerme a escucharla. Esta vez invertirías en algo real, me dijo, como si yo fuera su inversor personal. El problema era que quería creerle. Quería que tuviera algo que la conectara con la vida real en lugar de que estuviera saltando de fantasía en fantasía. Y quería que Mara creciera con al menos un familiar que no fuera un caos constante. La tienda necesitaba $65,000 para abrir. Janice no tenía ni un centavo. Mis padres apenas tenían suficiente para las medicinas de Roy. La única persona que podía hacer algo era yo. Y cuando alguien ha dependido de ti durante tanto tiempo, la línea entre ayudar y sobreproteger se difumina hasta que ya no sabes qué estás haciendo. Hablé con Frontier Veterans Credit Union, usé el Jeep como garantía y leí 2 veces cada cláusula del préstamo. El oficial me hizo la misma pregunta que a todos los que firmaban como avalistas de un familiar. ¿Está preparado para asumir las pérdidas económicas si esto no funciona? Respondí que sí. En retrospectiva, esa debería haber sido la señal de alerta. Si alguien te pregunta si estás preparado para el desastre incluso antes de firmar los papeles, el universo intenta advertirte. Pero yo había pasado años siendo el fiable, el estable, el que lo arreglaba todo. Me dije a mí mismo que funcionaría, que si seguía insistiendo, quizá Janice también lo haría. Durante los primeros 6 meses, parecía que había tomado la decisión correcta. Me enviaba actualizaciones semanales, fotos de velas artesanales en frascos de vidrio, videos del estudio, clientes posando con bolsas de compra, turistas mencionando la tienda en sus historias. Cada vez que vendía algo, se ponía eufórica. Luego, las actualizaciones disminuyeron. Después, cesaron por completo. La llamaba y me decía que estaba ocupada. Le pedía recibos y me decía que me los enviaría. Revisaba el calendario de préstamos. Y los pagos se retrasaron cada vez más hasta que un mes no hubo ningún pago. Cuando la confronté, culpó a la economía, la cadena de suministro, la competencia, Mercurio retrógrado, a todo menos a sí misma.
Mientras tanto, las facturas de mis padres llegaban a mi cuenta puntualmente. Ni un gracias, ni una disculpa, solo la expectativa de que yo me mantuviera al margen como su principal apoyo financiero. Cuanto más tiempo miraba fijamente esos 8 años de transacciones en mi teléfono esa mañana, más sentía que estaba viendo la vida de otra persona. Alguien que decía que sí con demasiada frecuencia, alguien que seguía dando mucho después de dejar de recibir nada a cambio, alguien que olvidó que tenía derecho a parar. Bloqueé el teléfono y lo dejé sobre la encimera. La casa estaba en silencio, un silencio que por fin te dejaba descansar la mente después de mucho tiempo. Salí al pasillo y llamé suavemente a la puerta de Mara. La abrió lo suficiente para que viera la caja rota sobre su escritorio y las virutas de madera esparcidas, como si ya estuviera pensando en cómo arreglarla. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Asintió. Cocinamos huevos juntos. Sencillos, calientes, normales. Comió sin decir mucho, pero sus hombros no estaban tan tensos como la noche anterior. Los niños se recuperan más rápido que los adultos. No porque sean más fuertes, sino porque no han aprendido a fingir que todo está bien. Enjuagué los platos. Mara los secó. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana e iluminaba la encimera con un rayo cálido. No hubo ningún momento dramático, ni gran discurso, ni explosión emocional. Simplemente una decisión serena que se fue asentando poco a poco. De esas que no necesitan repetirse ni explicarse. Y no lo dudé ni un segundo. El olor a huevos aún impregnaba la cocina cuando me senté frente al portátil y abrí la carpeta donde guardaba todos los documentos relacionados con la tienda de velas de Janice. No la había mirado en meses. No hacía falta. Sabía perfectamente lo que contenía. Recibos, contratos de préstamo, papeleo del alquiler, pedidos de suministros, todo lo que había organizado para ella porque el caos era su estado natural. La carpeta se abrió como una cápsula del tiempo que contenía todas las malas decisiones en las que había contribuido a amortiguar las consecuencias. Revisé primero las fotos de los primeros meses, sobre todo porque eran las únicas que no me alteraban. Fotos de la tienda antes de la gran inauguración. Estantes llenos de velas y frascos transparentes, cada uno etiquetado con su letra, aunque después supe que la mitad las había escrito una estudiante de secundaria en prácticas. Una pared de plantas artificiales de la que presumió durante semanas, un breve video donde recorría el local hablando de arrasar con la competencia como si hubiera inventado el concepto de las velas. Sus primeras reseñas de clientes fueron excelentes. A la gente le encantaban los aromas, especialmente uno que llamó Lluvia del Desierto, un nombre que sacó de un tablero de Pinterest. Pero bueno, recuerdo sentirme orgullosa de ella en ese momento. Recuerdo pensar que tal vez esta vez por fin había encontrado algo a lo que podía aferrarse. La ilusión duró poco. La primera señal llegó en forma de una notificación de pago atrasado. Nada dramático, solo una pequeña notificación roja en mi bandeja de entrada. Luego vino la segunda, después la tercera, y esa venía con una advertencia. La llamé enseguida y contestó al tercer intento. Su voz sonaba medio dormida, a pesar de que eran las 2 de la tarde. «Está flojo este mes», dijo. «Ya sabes cómo es el turismo». No estaba flojo. Revisé las estadísticas de afluencia de público del distrito. El turismo iba bien. Janice, en cambio, no. Cuanto más indagaba, más evidentes se volvían las irregularidades. Sus pedidos de inventario no coincidían con sus supuestas ventas. Sus extractos bancarios eran una auténtica montaña rusa. Un día gastaba $6 en materiales, al siguiente $200 en un restaurante de brunch que ni siquiera pretendía ser asequible. Un sábado, después de un partido de fútbol matutino, acompañé a Mara al barrio de Old River. La tienda estaba a oscuras, la puerta cerrada con llave y las luces apagadas. El letrero de afuera seguía diciendo «abierto», lo cual me pareció tan apropiado como una alarma de incendios averiada en una casa llena de fumadores. Llamé a Janice. Contestó de inmediato, lo que debería haberme dado la primera pista. «Estoy en mi hora de almuerzo», dijo. «¿Estás en Tucson?», le respondí.
Hubo una larga pausa, de esas en las que se oye a la otra persona esforzándose por improvisar una historia que debería haber preparado antes. Tuve que salir, dijo finalmente. He estado trabajando toda la mañana. Necesitaba un descanso. Cerraste la tienda a mediodía. Otra pausa. No empieces conmigo, Lidia. Hoy no. Lo sé. Esa era su frase comodín cada vez que la pillaban. Ni un lo siento, ni un tienes razón. Solo una advertencia para que me alejara porque no quería afrontar la realidad. Una semana después, una de sus empleadas a tiempo parcial me escribió por Facebook. Renuncié, decía el mensaje. No me pagó durante 2 semanas y sigue llegando tarde. Ni siquiera conocía a la chica. No sabía su nombre. Solo sabía que tenía 17 años y era mucho más responsable que Janice. La siguiente vez que consulté las reseñas de la tienda en Yelp, la brillante calificación promedio de 5 estrellas había desaparecido. Los clientes se quejaban de etiquetas mal escritas, aromas inconsistentes, velas que se quemaban de forma irregular, un servicio al cliente grosero y, como suele suceder, cada vez que Janice tenía un problema, lo solucionaba gastando dinero que no tenía. Una noche, tras un turno de 14 horas en operaciones en Fort Westlake, estaba sentado en el sofá mirando las redes sociales sin mucho interés. Fue entonces cuando vi su historia de Instagram. Janice brindando en una terraza de Las Vegas con el siguiente pie de foto. Descanso creativo. El autocuidado importa. ¿Autocuidado a costa de quién? Revisé el extracto de su tarjeta de crédito a la mañana siguiente. Había usado la cuenta de la empresa para todo el viaje, el vuelo, las comidas, las bebidas, el hotel, incluso un conjunto nuevo de una boutique. Ni una sola compra tenía nada que ver con velas. La llamé enseguida. Rechazó mi llamada. Volví a llamar y volvió a rechazarla. Le envié un mensaje. Tenemos que hablar ya. 4 horas después, respondió con una selfie con gafas de sol enormes y un mensaje que decía: relájate, lo necesitaba. Al prestamista le daba igual si lo necesitaba. A los acreedores les daba igual. Al casero, desde luego, le daba igual. Volví a conducir hasta el barrio de Old River, esta vez sola. Al llegar, la puerta de la tienda estaba abierta, pero el aire olía a cera quemada y estrés. Había cajas apiladas por todas partes, la mitad vacías, la otra mitad llenas de restos invendibles. Los estantes parecían desiertos, el suelo llevaba semanas sin fregar. Janice estaba sentada detrás del mostrador, con la expresión de alguien que acababa de descubrir la responsabilidad y quería un reembolso. No puedes aparecer así como así, dijo sin levantar la vista. Es mi préstamo, respondí. Golpeó la pluma contra la mesa. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no lo intento? Miré a mi alrededor. El lugar no parecía un intento, sino una rendición disfrazada de esfuerzo. No estás pagando el préstamo, no estás pagando a los empleados, no estás pagando el alquiler. Se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. Tal vez si me dieras más tiempo. ¿Más tiempo? Pregunté. Tuviste meses. Dijiste que tenías un plan. Sí tengo un plan, replicó ella. Es que es difícil cuando estás bajo presión. No lo entiendes. Me reí. No era mi intención, pero me salió un poco brusco. Janice, trabajo jornadas de 12 horas gestionando la logística de cientos de soldados. Entiendo la presión. Eso la enfureció. Se levantó y empezó a dar vueltas, despotricando sobre cómo me creía superior a todos, cómo siempre los amenazaba con el ejército, cómo me gustaba hacerme la heroína. Cada frase sonaba como si leyera un guión que había escrito años atrás y nunca había actualizado. Cuando por fin se detuvo, me miró con unos ojos que no veían a una hermana, veía una cartera. «Me debes una», dijo en voz baja. «Somos familia». Ahí estaba otra vez, esa palabra que nunca había significado lo que debía. No grité.
No discutí, ni siquiera me molesté en explicar nada. Simplemente pasé junto a ella, salí y me quedé en la acera el tiempo suficiente para que la brisa de la tarde me refrescara la piel. Las familias pueden decepcionarte de mil maneras, pero solo cuando empiezan a tratar tu esfuerzo como una moneda de cambio a la que tienen derecho, te das cuenta de la situación en su totalidad. Salí de la tienda ese día con la sensación de que algo había cambiado, aunque el cambio definitivo aún no se había producido, y una vez que un cambio comienza, no hay vuelta atrás. El viento que venía del distrito del Río Viejo aún se me pegaba a la ropa cuando abrí la puerta de casa. Y el peso de aquella última conversación con Janice seguía conmigo como polvo que no se desprendía. Mara levantó la vista del suelo del salón, donde estaba lijando una pieza de madera nueva. Un pequeño montón de virutas se acumulaba a sus rodillas. No preguntó cómo habían ido las cosas. No hacía falta. Los niños saben más de lo que creemos, sobre todo cuando los adultos que los rodean empiezan a mostrar debilidad. Me puse una camisa limpia, me senté en la encimera de la cocina y volví a sacar el móvil. Las fotos de la tienda de velas, el viaje a Las Vegas, los pagos atrasados, todo seguía en el mismo sitio de mi mente, donde había permanecido durante meses. Pero después de la fiesta de cumpleaños, el peso de todo aquello ya no parecía opcional. La carpeta no era solo la prueba de un negocio en quiebra, era una cronología de mi propia negación. Mi teléfono vibró. El chat familiar se llenó de mensajes. No eran muestras de preocupación por Mara, ni disculpas, ni siquiera preguntas, solo ruido. Janice dice que la avergonzaste. Esa caja no era para tanto. Exageraste. ¿Por qué tanto drama? 8 años de apoyo y solo una vez puse límites. De repente, yo era la mala. Esta vez ni siquiera me dolió. Solo confirmó lo que ya sabía. La gente acostumbrada a que les des no sabe qué hacer cuando dejas de hacerlo. Cerré la conversación y dejé el teléfono. Mara asomó la cabeza desde la sala. ¿Quieres ver algo? Me acerqué y me senté a su lado en la alfombra. Me mostró la pieza que había estado tallando. Era un pequeño panel, con líneas sencillas que formaban el inicio de una flor. Sus manos estaban firmes, más tranquilas de lo que esperaba después de lo sucedido. No es la caja, dijo, pero quiero terminar algo bueno hoy. Sentí un vacío en el pecho. No era orgullo, ni tristeza, sino algo más cercano a la resolución. Si ella podía seguir adelante a pesar del caos a su alrededor, yo también podía. Más tarde esa noche, después de que se acostara, me senté en el sofá y volví a abrir la aplicación del banco. Revisé todos los pagos automáticos conectados a mi cuenta, el alquiler de mis padres, la luz, el agua, internet, el gas, varias suscripciones que no reconocía, probablemente contratadas durante alguna de esas fases en las que necesitábamos esto para mantenernos conectados con la familia. Cada línea me agarraba como una cuerda. Cada clic en el botón de desactivar era como si se rompiera un hilo. Mientras las revisaba, la casa permanecía en silencio. La lámpara del salón proyectaba un cálido halo sobre el sofá y el único sonido era el suave golpeteo de mi pulgar al confirmar las cancelaciones una a una. Al llegar a la última, la que alquilan mis padres, dudé un instante. No porque dudara de la decisión, sino porque 8 años de costumbre no desaparecen sin al menos reconocer el cambio. Entonces, pulsé desactivar. Apareció una breve confirmación y la línea desapareció de la lista. No hubo música dramática, ni relámpagos, solo el silencio absoluto de un cordón umbilical financiero que finalmente se cortaba. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma, como solía hacer cuando algo me preocupaba. Mi uniforme colgaba de la puerta donde lo había dejado. Me lo puse, me até las botas y me miré el moño en el espejo. El ejército me había inculcado mucha disciplina, pero no fue hasta esa mañana que comprendí que los límites requerían la misma precisión. Al salir, eché un vistazo a la habitación de Mara. La caja rota estaba sobre su escritorio, pegada de nuevo, con la bisagra aún doblada,
pero firme. Había alineado sus herramientas para el día, como una silenciosa protesta contra cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Cuando llegué a la oficina de operaciones de Fort Westlake, el edificio olía a café recién hecho y tóner de impresora, el perfume no oficial de la vida administrativa militar. Me dirigí directamente a la carpeta de documentos de la sección S1 que llevaba bajo el brazo. El sargento, tras el escritorio, levantó la vista y asintió. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito presentar documentación». Dije que se trataba de una situación familiar, con posibles repercusiones. Al ejército le encantan los formularios. Y al ejército le encanta aún más la documentación. Pero cuando trabajas en un sistema que depende de la estructura, aprendes a usarla a tu favor. Entregué las fotos, capturas de pantalla de la caja rota del Jeep. No para armar un escándalo, no por venganza, sino para dejar constancia. Si la cosa se complicaba, no habría duda de quién había hecho qué. El sargento escaneó todo, etiquetó el archivo y asintió. «Bueno, que quede constancia, señora. Fin del caso Dwight». Le di las gracias y me fui, sintiéndome más aliviada de lo que esperaba. Hacer papeleo nunca solucionó un problema personal, pero sí puso límites entre lo que me correspondía gestionar y lo que no. Durante el almuerzo, me senté en una mesa al aire libre cerca de los campos de entrenamiento, revisando documentos de préstamos. La cooperativa de crédito de Veteranos Frontier ya había marcado la cuenta de Janice como vencida. Iban en serio. Los pagos atrasados eran pagos atrasados. Un Jeep era un Jeep, y a los bancos no les importaban las excusas. Llamé al agente de crédito con quien había hablado al firmar el préstamo original. «Soy el capitán Kroll», dije. «Necesito reportar un impago formal». Confirmó los detalles, verificó la garantía y me dijo que el equipo de recuperación podría llegar en 48 horas. «¿Quiere avisar al prestatario?», preguntó. «No», respondí. «Ya lo resolverán cuando llegue el camión». El agente no reaccionó. Las cooperativas de crédito militares gestionaban tantos préstamos familiares complicados que mi caso probablemente apenas figuraba entre los 30 más frecuentes de la semana. Esa noche, después de cenar, Mara y yo volvimos a sentarnos en la sala. Ella estaba trabajando en otro panel de madera. Este estaba más limpio, más definido, como si se concentrara al máximo en lijar los bordes hasta dejarlos suaves. Mi teléfono vibró. Era Janice. Dejé que saltara el contestador. Llamó una y otra vez, luego mis padres, y después Janice otra vez. Las transcripciones del buzón de voz aparecieron en mi pantalla como un anuncio descontrolado de exigencias. «No puedes hacer esto. Estás exagerando. Tienes que devolver la llamada al banco. Lo estás arruinando todo». Ni un solo mensaje preguntaba por Mara. Ninguno mencionaba la caja. Ni uno siquiera intentaba disculparse. Dejé el teléfono boca abajo y observé cómo Mara soplaba el serrín de su pieza, creando una suave nube que flotaba a la luz de la lámpara. «¿Qué estás haciendo ahora?», pregunté. «Una tapa», dijo. «¿Para una caja nueva? ¿Otro regalo?» «No», dijo. «Esta es para mí». Algo en esa respuesta me llegó más hondo de lo que ella creía. La casa se envolvió en una atmósfera cálida y tranquila. Las llamadas finalmente cesaron. El silencio que siguió no fue vacío. Se sintió merecido. Ya era hora. Me recosté en el sofá, escuchando el suave roce de la lija de Mara, y el ritmo sencillo de su trabajo llenó la habitación como un recordatorio de que no todo en la vida tiene que estar enredado en obligaciones. Y nada de ese día parecía requerir el permiso de nadie. El camión de recuperación llegó al distrito de Old River justo cuando el calor matutino comenzaba a intensificarse, ese que hace que el aire vibre como una advertencia. No estaba cerca de la tienda cuando sucedió, pero el empleado de la cooperativa de crédito me envió la hora de llegada confirmada la noche anterior, y no necesitaba estar en primera fila para saber exactamente cómo iba a terminar todo. Los equipos de recuperación no esperan, no negocian ni piden permiso. Llegan, enganchan el vehículo y se van antes de que la mayoría termine su café matutino.
Estaba sentado en la oficina de operaciones de Fort Westlake, terminando un informe sobre retrasos en la cadena de suministro del batallón de entrenamiento, cuando vibró mi teléfono. La pantalla se iluminó con una notificación de video, no de Janice, sino de uno de sus vecinos del barrio, quien al parecer creía que grabar el caos contaba como servicio comunitario. El video comenzaba con el conocido Jeep rojo aparcado torcido frente a la tienda. Janice estaba de pie a 3 metros de distancia, descalza sobre la acera como si hubiera salido corriendo sin pensar, con el pelo recogido en un moño que parecía un gesto de arrepentimiento, sujeto con una goma. El equipo de recuperación ya estaba retrocediendo. El camión pitaba sin cesar mientras alineaban la grúa. Janice gritó algo ininteligible, agitando los brazos como si el pánico pudiera anular un contrato legalmente vinculante. El conductor no reaccionó. Había oído todas las versiones de este drama en todos los rincones del estado. Bajó el brazo metálico, lo deslizó bajo las ruedas traseras y enganchó las correas con la eficiencia que solo se adquiere tras cientos de repeticiones. El jeep se inclinó hacia arriba. Janice se abalanzó hacia adelante como si fuera a lanzarse sobre el capó. El segundo agente de recuperación se interpuso entre ellos con la palma de la mano alzada, la señal universal de «no te compliques más». Por un instante se quedó paralizada. Al darse cuenta de que no iba a ganar un forcejeo con dos hombres cuyo trabajo consistía precisamente en que la gente perdiera sus coches, el jeep se levantó limpiamente del pavimento. La cámara giró hacia la izquierda el tiempo suficiente para captar a 2 turistas que filmaban desde el otro lado de la calle, probablemente pensando que habían dado con el mejor espectáculo gratuito que el distrito había visto en toda la semana. Un instante después, la camioneta arrancó con el jeep bien asegurado. Janice trotaba detrás, como si pudiera alcanzar su realidad financiera. Cuando terminó el video, dejé el teléfono y seguí escribiendo mi informe como si nada hubiera pasado. Quizás suene insensible, pero encubrir a alguien durante 8 años te desgasta mucho más que ver finalmente las consecuencias. Unos minutos después, mi teléfono volvió a iluminarse, esta vez con una serie de mensajes del chat familiar. ¿Hiciste esto? Estás fuera de control. Te comportas como si el ejército te persiguiera. Tienes que arreglar esto ya. Puse la pantalla boca abajo sobre mi escritorio y seguí trabajando. Mi jefe de sección pasó, asintió y dejó una pila de cronogramas logísticos actualizados junto a mi codo. No necesitaba saber lo que estaba pasando. Mi vida personal no se mezclaba con mi trabajo. Ya no. Al mediodía, Janice pasó de enviar mensajes de texto a llamar. Luego, de llamar a enviar mensajes de voz. El primero sonaba furiosa, la segunda, de alguna manera, fue aún más furiosa, y para la séptima, llegó a la etapa donde la ira se contrae sobre sí misma y se transforma en un dramático victimismo. Lo arruinaste todo. Siempre te creíste superior a mí. Estás celosa de mi tienda. Y mi favorita, te voy a denunciar a alguien, no sé a quién, pero a alguien. Lo dijo como si esperara que me arrodillara y le suplicara saber a qué autoridad imaginaria se refería. No respondía nada. Después del trabajo, recogí a Mara del colegio y fuimos a un pequeño restaurante a las afueras que le gustaba. Pidió tortitas para cenar porque tenía 12 años y, al parecer, comer tortitas a las 6 de la tarde era algo muy típico de ella. Habló del proyecto de carpintería que le había asignado su profesor, construir algo significativo. Ya había empezado a esbozar ideas en una servilleta, con el lápiz tecleando más rápido de lo que su cerebro podía procesar. Me gustó verla concentrarse en lo que le importaba. Los niños no deberían cargar con el peso de los problemas de los adultos, sobre todo cuando tienen el talento y la motivación para construir algo mejor. Me explicó sus planes de diseño mientras yo escuchaba, saboreando el orgullo silencioso en su voz más que la comida que tenía delante. A mitad de su explicación, mi teléfono vibró de nuevo. Ni siquiera lo miré. Lo que fuera podía esperar. Lo que importaba era la niña sentada frente a mí, dibujando espirales, articulaciones y medidas mientras balanceaba las piernas bajo el asiento.
Al llegar a casa, ella se fue directa a sus herramientas y yo a la cocina a servirme un vaso de agua. Un simple respiro que evita que el estrés se apodere de toda la casa. Mi teléfono vibró de nuevo. El mismo número, la misma desesperación. Esta vez lo contesté, no para responder, sino porque quería ver hasta qué punto se había sumido en la negación. El último mensaje decía: «No puedes dejarme así. Se supone que debes ayudar a la familia». Las palabras no me sorprendieron. La actitud de tener derecho a todo rara vez cambia. Simplemente se hace más fuerte. Dejé el teléfono y me apoyé en la encimera, dejando que mis ojos se concentraran en los pequeños sonidos de la casa. Mara lijando la madera, el zumbido del refrigerador, el leve golpeteo del aire que fluía por las rejillas de ventilación. Por una vez, la tranquilidad de nuestro hogar no se veía interrumpida por el caos ajeno. Su ausencia se sentía mejor que cualquier disculpa que jamás recibiría. Más tarde esa noche, después de que Mara se duchara y la casa volviera a su rutina nocturna, me senté de nuevo en el sofá con mi portátil. Abrí el contrato de alquiler del local. El saldo impagado ya había activado el ciclo de avisos del casero. Una vez que se llevara el Jeep, Janice no iba a encontrar el dinero para arreglar nada. Su negocio no solo estaba pasando apuros, estaba acabado. Revisé sus antiguos mensajes de texto, aquellos en los que prometía pagar a tiempo, aquellos en los que juraba que tenía planes, donde me repetía una y otra vez que no me defraudaría. Ninguna de esas promesas se tradujo en acciones concretas, ninguna tuvo peso. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era del funcionario de la cooperativa de crédito, confirmando que el vehículo había sido procesado oficialmente y trasladado al depósito. Fecha de subasta pendiente. El saldo pendiente se emitiría pronto. Todo se movía exactamente como debía. Cerré el portátil, apagué la lámpara y dejé que la habitación se sumiera en una agradable oscuridad. En la casa no se percibía tensión ni incertidumbre. Se sentía estable, como siempre que la responsabilidad volvía a las manos que le correspondían. Y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su sitio. El aire de la tarde tenía ese frescor seco típico de Arizona cuando salí al porche a la mañana siguiente, con la taza de café calentándome las manos mientras el sol comenzaba a asomar por los tejados. No había dormido mucho, pero no había sido un sueño intranquilo. Más bien, mi mente había estado deshaciéndose de un desorden acumulado durante años, tirando al basurero mental cosas que deberían haber sido vaciadas hace años. Dentro, Mara preparaba su almuerzo para la escuela, tarareando en voz baja. La niña tiene una forma de mantenerse firme, incluso cuando la vida intenta desestabilizarla por completo. La llevé en coche, le deseé un buen día y luego nos dirigimos hacia Fort West Lake. La rutina casi le resultaba reconfortante, pero la rutina nunca dura mucho en una familia construida sobre trampas emocionales. Mi teléfono se iluminó a mitad del camino. Era mi madre. No un mensaje, ni un buzón de voz, una llamada de verdad. Solo lo hacía cuando quería algo importante o dramático. Contesté secamente. Sí. Se interrumpió. Hola. Tu hermana está histérica. No suspiré. No puse los ojos en blanco. Seguí conduciendo. Dice que dejaste que el banco le robara el Jeep. Mi madre continuó, con la voz afilada por el tono que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. No puede abrir la tienda sin ella. La tienda no estaba abierta ni siquiera con ella, dije. Silencio. Silencio ofendido. ¿Te crees mejor que nosotros?, espetó. Andando por ahí con tu uniforme, creyéndote la gran cosa. La familia se ayuda entre sí. Cambié de tema. La familia no tiene derecho a incendiar cosas y luego exigir que yo les traiga el agua. Eres una desagradecida, me dijo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, esa frase casi me hizo reír. Todo lo que habían hecho, 8 años de alquiler, servicios, comida, medicinas, mi firma estaba en cada factura para que no les faltara el techo. Mantuve la calma. Ya no voy a pagar tu alquiler. Inhaló bruscamente.
De esas que se dan cuando uno está a punto de soltar un monólogo indignado. No puedes hacer eso, siseó. Tu padre necesita su insulina. ¿Tiene seguro? No es suficiente. Eso es entre ustedes dos, no entre tú y mi cuenta bancaria. Estás abandonando a tus propios padres, espetó. ¿Qué clase de hija hace eso? ¿Una que pasó 8 años haciendo más que suficiente? Balbuceó, buscando una nueva estrategia. Te criamos, hicimos lo mejor que pudimos. Tú me criaste para sobrevivir a ti, dije simplemente. Ella jadeó como si le hubiera disparado. Colgué. Volvió a llamar. Rechacé la llamada. Me envió una avalancha de mensajes, cada uno más dramático que el anterior. Dejé el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto. En el trabajo, preparé un programa de entrenamiento, coordiné el transporte para un grupo de reclutas que llegaban y aprobé un pedido de suministros. Mis compañeros no tenían ni idea de que mi familia estaba pasando por una crisis, y me gustaba que fuera así. El ejército podía generar caos, pero al menos era un caos organizado. Durante el almuerzo, revisé mi teléfono. 34 mensajes sin leer. El chat grupal parecía un hervidero de emociones. No puedes abandonar a tus padres. Tu hermana está teniendo una crisis nerviosa. Sé comprensivo. Le debes un favor a esta familia. Un primo comentó que robar un jeep es ilegal. Lo bloqueé. Problema resuelto. Cuando salí de la base esa misma tarde, 2 policías militares estaban cerca de la puerta de salida, hablando con los guardias de seguridad. Y por un instante pensé, por favor, que esto no tenga nada que ver con mi familia. Por suerte, no fue así, pero ese instinto lo decía todo sobre lo mucho que se había descontrolado la situación. Recogí a Mara y nos fuimos a casa. Me preguntó por su proyecto de carpintería, hablamos de la escuela y no mencionó a Janice ni a mis padres en ningún momento. Me estaba dando mi espacio, igual que yo siempre se lo daba a ella cuando lo necesitaba. Esa es la clave de criar a un hijo con amabilidad. Aprenden a reflejarla en lugar de usarla como arma. Al llegar a casa, abrí el buzón esperando facturas o publicidad. En vez de eso, encontré un sobre arrugado con la letra temblorosa de mi madre. Dentro había una frase garabateada con bolígrafo rojo. Te arrepentirás. Sutil. Muy sutil. Lo tiré a la basura, me lavé las manos y ayudé a Mara a preparar la cena. La noche transcurrió entre pequeñas y tranquilas rutinas, de esas que hacen que un hogar se sienta seguro, incluso cuando el ruido exterior intenta colarse. Cenamos, recogimos, y ella trabajó en el diseño de su nueva caja mientras yo, cerca, revisaba los correos electrónicos del ejército. Alrededor de las 9 sonó el timbre. Mi barrio es tranquilo. La gente no suele venir sin avisar a menos que algo vaya mal. Sentí un escalofrío antes incluso de procesar el sonido. Revisé la cámara Ring. Ahí estaban, Roy y Denise, mi padre, apoyado con fuerza en su bastón. Mi madre sostenía un cartel plastificado como si fuera una manifestante frente a un supermercado. El cartel decía, «Hija desagradecida». Claro que sí. Abrí la puerta a medias. Tienes que irte. Mi madre subió el cartel aún más. Todo el mundo tiene que saber qué clase de hija eres. Este es un barrio residencial. Dije, no puedes estar aquí causando disturbios. No nos iremos hasta que arregles lo que rompiste, declaró ella, y detrás de ella mi padre murmuró, nos debes una, como si fuera un lema familiar. Antes de que pudiera responder, un vecino de 3 casas más abajo salió con su perro. Miró hacia allí, vio el cartel y se quedó paralizado. Casi podía ver cómo decidía si intervenir o fingir que no había visto nada. Salí al porche lo justo para que mi voz se oyera sin alzarla. Les pido a los 2 que se vayan ahora mismo. No, espetó mi madre. Te criamos, nos sacrificamos por ti. No puedes darnos un portazo en las narices. Estás en mi propiedad con un cartel que me llama desagradecida. Le dije, eso no es una conversación, eso es acoso. No nos vamos, repitió. No grité, no discutí, no me puse a debatir sobre lógica con gente alérgica a ella.
Toqué la pantalla de mi teléfono. «Voy a enviar una denuncia por allanamiento», dije. Mi madre se puso rígida. «No te atreverías, estás invadiendo mi propiedad», respondí. «No te corresponde decidir a qué me atrevo». «Oed». Entonces entré y cerré la puerta. Sin portazo, sin dramatismo, solo lo suficientemente firme para zanjar la discusión. A través del micrófono, los vi permanecer allí de pie el tiempo suficiente para que la incomodidad se apoderara del ambiente. Mi padre cambió de postura. Mi madre miró a su alrededor como si esperara aplausos. Cuando se dieron cuenta de que a nadie le importaba, finalmente se dirigieron a su viejo Corolla y se marcharon sin volver a llamar. Dentro, Mara levantó la vista de la mesa del comedor. ¿Se han ido? Sí, dije. Se han ido. Yo la amo. Asintió una vez y volvió a lijar la tapa de la caja, con movimientos precisos e imperturbables. Los niños se adaptan rápido cuando los adultos dejan de permitir que la disfunción marque la pauta. Más tarde esa noche, mientras cerraba la casa con llave y revisaba las ventanas, el silencio volvió a instalarse. No era frágil, no era temporal, simplemente merecido. Ni una pizca de mí dudó de los límites que había establecido. Ni una pizca de mí cuestionó la creciente distancia entre nosotros. Lo único que me sorprendió fue lo mucho que había tardado en hacerlo. La casa había recuperado su ritmo nocturno habitual. Para cuando terminé de cerrar la puerta de Mara, cuya lámpara de escritorio brillaba tenuemente bajo la puerta, el zumbido constante del aire acondicionado que salía por las rejillas y ese silencio que te hace darte cuenta de lo ruidosa que ha sido tu familia durante demasiado tiempo, revisé la cerradura inteligente, pulsé el panel de seguridad y apagué la luz del pasillo antes de ir a mi habitación. Mis botas seguían junto a la puerta, con el polvo adherido a los cordones como prueba del día que había tenido. Me dormí enseguida, de esa forma que te invade cuando tu mente por fin deja de negociar consigo misma. Pero pasada la medianoche, algo me despertó de golpe. No fue un estruendo, ni un grito, sino el inconfundible y seco golpe de alguien que azotaba la puerta con el puño. 3 golpes rápidos, uno largo. Mi pulso se aceleró antes que el resto de mi cuerpo. Salté de la cama de un salto, con los pies tocando el suelo antes de que mi cerebro reaccionara. A través de la pared, oí el clic de la lámpara de Mara y el roce de sus pies contra la alfombra. No dijo nada. No hacía falta. Cogí el móvil y abrí la pantalla de Ring. Janice llenaba la pantalla. Estaba de pie en mi porche, balanceándose ligeramente, con el pelo revuelto y el rímel corrido bajo los ojos, como si se hubiera limpiado la cara con el dorso de la mano demasiadas veces. Una botella medio vacía colgaba de sus dedos, balanceándose con cada respiración. Volvió a golpear la puerta, esta vez con más fuerza, y el sonido resonó por toda la casa. «¡Abre!», gritó. «Sé que estás despierta». No parecía borracha, parecía nerviosa. Me moví en silencio por el pasillo y me detuve frente a la habitación de Mara. Abrió la puerta lo justo para que pudiera verle la cara. Tenía los ojos muy abiertos, no de pánico, sino alerta, como cuando los niños ya han aprendido demasiado sobre el peligro. «Armario», susurré. Ella asintió, entró sigilosamente y cerró la puerta de golpe. Me dirigí a la sala. Todos mis sentidos se agudizaron, como durante los simulacros de entrenamiento en Fort Westlake. Los golpes se hicieron más fuertes, más desquiciados. Le dio una patada tan fuerte a la puerta que sentí cómo el marco se estremecía bajo mis pies. «¡Arruinaste mi vida!», gritó. «¿Crees que puedes irte así como así? ¿Te crees mejor que yo?». Otro golpe. Otra patada. La luz del porche proyectaba su sombra sobre el suelo como si algo arañara la casa. Mi corazón no se aceleró. Había aprendido a controlarlo, pero los músculos de mis hombros se tensaron con esa preparación que te inculcan en el ejército hasta convertirla en instinto. Marqué el 911 y bajé la voz. «Soy la capitana Lydia Cra. Hay una persona en estado de ebriedad intentando entrar a la fuerza en mi casa. Direcciones:
La operadora respondió de inmediato. ¿Están usted y las demás personas dentro en un lugar seguro? Sí, la puerta está cerrada con llave, la cámara de seguridad está grabando, las unidades están en camino. No intenten entrar. Afuera, Janice estrelló la botella contra la puerta. El golpe fue sordo, pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las bisagras. Luego apoyó la frente contra la madera y dejó escapar un sonido largo y entrecortado. «Me debes una», murmuró. «Se la debes a esta familia». Luces azules y rojas inundaron la sala antes de que terminara la frase. Se giró, parpadeando aturdida por el resplandor, mientras dos patrullas se detenían junto a la acera. Los agentes salieron, con las manos cerca del cinturón pero sin sacarlas, como cuando se acercan a alguien que puede volverse impredecible en cualquier momento. «Señora, aléjese de la puerta», ordenó uno con firmeza. Janice retrocedió tambaleándose, agitando los brazos. «Me robó. Me robó el coche», repitió el agente. «Señora», repitió. «Aléjese de la puerta y mantenga las manos a la vista». Ella no obedeció. En vez de eso, levantó la botella como si fuera una bandera militar mal hecha y la apuntó a los agentes. «Se cree muy importante por estar en el ejército. Se cree superior a nosotros». Vi a través de la transmisión cómo dos agentes se acercaban rápidamente, sujetándola de un brazo cada uno. Ella se retorcía violentamente, intentando zafarse, gritando mi nombre como si fuera una acusación y una plegaria a la vez. «Suéltala, ella lo arruinó todo, ella es la culpable». Sus palabras se convirtieron en gritos incoherentes mientras la esposaban. La botella rodó desde el porche, golpeando el cemento con un tintineo hueco. Un agente se acercó a la puerta y llamó suavemente. «Señora». Abrí la puerta lo suficiente para mostrar mi rostro y mi identificación sin forzar el cerrojo. «¿Está bien?», preguntó. «Sí», respondí. «Mi hija también está adentro. Estamos a salvo». Asintió, exhalando con esa clase de suspiro que sueltan los policías cuando una llamada sale mejor de lo esperado. «La detenemos por alteración del orden público e intento de allanamiento. Si desea solicitar una orden de protección mañana, la oficina del juez abre a las 7 suel». «Gracias», dije. Él asintió con gesto tranquilizador y regresó al coche patrulla. Janice iba sentada en el asiento trasero, con la cabeza gacha y el pelo cayéndole sobre la cara. No lloraba. No estaba enfadada. Se veía vacía, de una forma que no me correspondía remediar. Ya no. Cuando los coches se alejaron, la calle volvió a quedar en silencio. Todo seguía siendo casi inquietantemente normal. Cerré la puerta, eché el cerrojo y caminé por el pasillo. Mara abrió lentamente la puerta de su armario y salió con la manta sobre los hombros. «¿Se ha ido?», preguntó. «Sí», asintió una vez, con la misma serenidad y calma con la que había afrontado todo en los últimos meses. La arropé de nuevo, me senté en el borde de la cama hasta que su respiración se calmó, luego salí sigilosamente y apagué la luz. La casa se sentía distinta cuando regresé a la sala, no más ligera, ni más pesada, simplemente más despejada, como si el aire hubiera cambiado para siempre. Reproduje la grabación una vez más, no porque necesitara verla de nuevo, sino porque documentar la realidad se había convertido en algo natural. Subí el video a una unidad segura, marqué la fecha y hora y escribí una breve etiqueta para el registro militar que había empezado antes. Apagué la pantalla y dejé que la habitación se sumiera en una calma serena y sencilla. Nada en la casa parecía incierto, nada en mí parecía inseguro. Los límites ya no eran teóricos. Se aplicaban, estaban documentados y eran reales, de una forma que mi familia nunca se había tomado en serio hasta el momento en que las luces azules inundaron mi jardín. La mañana después del arresto de Janice transcurrió con tranquilidad, como suelen hacerlo las mañanas cuando el caos está fuera de casa y no dentro. Preparé café mientras el sol se filtraba por la ventana de la cocina en finas y constantes líneas.
Mara estaba sentada en la encimera trabajando en la nueva caja. Había estado diseñando uniones más limpias, bordes más afilados, algo más resistente que la que Janice había destrozado. No preguntó por la noche anterior. No hacía falta. Los niños perciben la tensión mejor que los adultos el tiempo. Después de dejarla en el colegio, fui directamente al juzgado. Presentar la orden de protección me llevó media hora, formulario, una explicación y una copia del video de la cámara Ring. El empleado selló todo sin emoción. Firmé con una firmeza inesperada. Esa que surge cuando por fin dejas de permitir que te lastimen. Una vez aprobada la orden, guardé los papeles en una carpeta de Manila y salí del edificio sin mirar atrás. En los escalones de la entrada, vibró mi teléfono. Un mensaje del casero de la tienda de Janice. Necesitamos hablar del alquiler atrasado antes de iniciar el desahucio. Le escribí. Contacte con el inquilino. Ya no estoy involucrado económicamente. Me llamó enseguida. Señorita Crow. Janice dijo. Usted es el fiador. Yo soy la acreedora. Lo corregí. No soy el fiador. El jeep fue embargado. Ya no hay nada que me ate a su contrato de arrendamiento. Silencio. Luego renuncié. Entendido. Al mediodía, recibí otro mensaje, esta vez de Frontier Veterans Credit Union. Subasta finalizada. Vehículo vendido por $21,500. El saldo restante se reclamará directamente al prestatario. Leí el mensaje 2 veces, no por sorpresa, sino por la extraña satisfacción de ver finalmente cómo las consecuencias alcanzan a alguien que siempre las esquivaba. Mientras tanto, mis padres empezaron a reaccionar de forma exagerada. El primer mensaje fue de mi madre. «Hiciste que arrestaran a tu hermana. ¿Cómo te atreves? ¡Es tu sangre!». Luego llegó un segundo mensaje. «Esta familia se está desmoronando por tu culpa». Y un tercero, «Espero que estés contento». Los reproches emocionales ya no dolían. Sonaban como grabaciones que se habían aprendido de memoria hacía años. No reproduje ninguna más allá de los primeros 3 segundos. A media tarde, mi padre también dejó un mensaje. «Te arrepentirás de tratarnos así. Esto no ha terminado». Lo bloqueé. En el momento en que se completó el bloqueo, la leve vibración de mi teléfono al detener la llamada me pareció más gratificante que cualquier disculpa que jamás me ofreció. En la oficina, terminé de redactar el memorándum de logística para el ciclo de entrenamiento del próximo mes. Nadie en Fort Westlake sospechaba nada de mi vida personal, no porque la ocultara, sino porque finalmente decidí proteger mis límites, como si fueran documentos clasificados. Después del trabajo, fui a recoger a Mara. Salió del edificio sonriendo, con la mochila al hombro y serrín pegado a la camisa del taller de carpintería. Se deslizó en el asiento del copiloto y suspiró con satisfacción. «¿Quieres ver lo que terminé?», preguntó. Claro que sí. Le mostró la caja nueva, sin terminar, pero ya preciosa. La tapa encajaba a la perfección. Las juntas estaban impecables. Había creado algo sólido, lo opuesto a todo lo que habíamos dejado atrás. «Estás mejorando», le dije. Se encogió de hombros, fingiendo no sonreír, aunque su rostro lo hacía claramente. De camino a casa, habló de un proyecto de ciencias, de un profesor que le caía bien, de un percance gracioso en el comedor. Nada de eso tenía que ver con Janice. Nada de eso giraba en torno a mis padres. Por una vez, la vida era normal sin que estuvieran sobrevolándonos como una nube de tormenta. Al llegar a casa, el buzón estaba repleto. Saqué todo y revisé los sobres. Facturas, folletos, una oferta de tarjeta de crédito preaprobada y un sobre con una letra que reconocí al instante. La de mi madre. La abrí con cuidado, no porque importara, sino porque quería ver hasta dónde llegarían. Dentro había una hoja de cuaderno doblada con una sola frase escrita con rotulador negro grueso. «No pueden borrarnos». Sin saludo, sin firma, solo esa clase de amenaza vaga que me habría inquietado años atrás, cuando aún me importaba lo que pensaran. Lo tiré a la basura, me lavé las manos y dejé que la tapa se cerrara con un suave golpe. Más tarde, esa misma noche,
Mara estaba de nuevo en el suelo del salón con sus herramientas, trabajando en otro trozo de madera. Yo estaba sentado a la mesa del comedor con el portátil abierto, revisando el correo electrónico y las tareas del día siguiente. Justo cuando iba a apagarlo todo, el móvil vibró con una nueva alerta de la cámara Ring. Alguien estaba de pie al otro lado de la calle. El detector de movimiento captó un coche aparcado en diagonal bajo la farola. Motor apagado. Dentro, una figura permanecía demasiado inmóvil durante demasiado tiempo. La silueta no me resultaba familiar, pero la atmósfera era extraña. Miraba fijamente, se demoraba, esperaba. Amplié la imagen. La matrícula estaba parcialmente oculta por el reflejo. El rostro del conductor estaba en la sombra, pero la forma, la postura encorvada, el contorno me resultaban demasiado familiares como para ignorarlos. Hice una captura de pantalla, la recorté y la envié por mensaje al número de no emergencia. Vehículo sospechoso, posible violación de una orden de protección, respondió la operadora. Agentes en camino. Caminé hacia la puerta de la sala. Mara, dijo ella, levantando la vista. Estamos bajando las persianas. Ella se quedó de pie. Me ayudó a cerrar las persianas y no hizo preguntas. No porque tuviera miedo, sino porque confiaba en mí lo suficiente como para no necesitar explicaciones. Esperamos 5 minutos antes de que llegara el coche patrulla. Cuando los agentes encendieron las luces, el coche aparcado arrancó de golpe y salió disparado. Demasiado rápido, demasiado familiar. Un agente llamó a nuestra puerta. Señora, el coche estaba registrado a nombre de una amiga de Janice, dijo. Lo denunciaremos como posible infracción. Gracias, respondí. Asintió y se fue. Dentro de la casa, el ambiente cambió de nuevo. No había tensión ni ansiedad, sino una sensación de alerta. La alerta tiene su propia forma de tranquilidad. Revisé las cerraduras otra vez. Todas estaban cerradas. Comprobé que las ventanas estuvieran bien cerradas. La casa parecía una fortaleza, no por miedo, sino porque por fin tenía muros que mantenían alejada a la gente indeseable. Mara volvió a su puesto de trabajo y retomó la lija donde la había dejado. ¿Todo bien?, preguntó. Todo listo, respondí. Ella asintió y siguió alisando la veta de la madera con firmeza y precisión en cada pasada. Me senté en el sofá escuchando el sonido de su trabajo, el zumbido del aire acondicionado, el suave repiqueteo de las herramientas y, por primera vez en semanas, el ruido de fuera de casa, el drama, las amenazas, las consecuencias, se sentían lejanos, como una emisora de radio perdiendo la señal. Cualquier tormenta que mi familia creyera poder crear no podía pasar de mi puerta. Ya no. Durante las siguientes semanas, la casa adoptó una rutina predecible. Mara trabajaba en sus proyectos después de clase, yo alternaba entre mis tareas en la base y las rutinas nocturnas, y el ruido exterior fue perdiendo terreno poco a poco. Las llamadas cesaron, las merodeaciones nocturnas también. Incluso el drama del buzón disminuyó, reemplazado principalmente por folletos de supermercados y facturas de servicios. La tranquilidad ya no se sentía pasajera, se sentía merecida. No pensé mucho en mis padres ni en Janice durante ese tiempo. No porque me obligara a no hacerlo, sino porque mi mente por fin tenía espacio para las cosas que realmente importaban. Mara y yo cocinamos más cenas juntas, dábamos paseos más largos después del atardecer. Volví a ir al gimnasio en lugar de dejar que el estrés familiar me consumiera las tardes. Me sentía más estable, mis días más centrados. Entonces, un sábado por la mañana, algo rompió la rutina. Abrí la puerta para recoger un paquete y junto a ella había un sobre delgado y arrugado sin remitente. La letra de la portada era desordenada, irregular y demasiado familiar, como la de alguien que nunca aprendió a escribir sin apoyarse en el resentimiento. Janice. No la abrí enseguida. La dejé sobre la encimera. Me serví un café y observé a Mara dibujar bocetos para un joyero que quería construir.
Me explicó detalladamente las opciones de bisagras y juntas, con un nivel de detalle tan minucioso que me recordó que había madurado mucho más rápido de lo que la mayoría de los adultos maduran hasta ser honestos. Solo después de que fue al garaje a medir la madera, finalmente tomé el sobre. Dentro había 3 hojas arrancadas de un bloc amarillo. Sin saludo, sin estructura, solo frases que se atropellaban unas a otras, como cuando uno intenta desesperadamente reescribir la historia antes de que las consecuencias se hagan sentir. La primera frase, lo arruinaste todo, como era de esperar. La segunda, sé que cometí errores, pero no tenías que reaccionar así. Reaccionar así, su palabra para referirse a la responsabilidad. Luego, la cosa cambió. Escribió sobre el fracaso de la tienda, sobre la pérdida del Jeep, sobre mis padres mudándose constantemente porque no podían pagar el alquiler sin mí. Intentó generar compasión, pero el tono se tornaba acusatorio cada pocas frases, como si no supiera si admitir su culpa o culparme a mí por no arreglar lo que ella había roto. Y luego, el último párrafo, aquel con el que claramente esperaba causar el mayor impacto. La salud de papá está empeorando. Podría perder un pie. No tenemos dinero para el especialista. Si le pasa algo, será tu responsabilidad. La familia no abandona a la familia. Fin de la adolescencia. Me quedé en la cocina leyendo las palabras 2 veces, no porque dudara de lo que querían decir, sino porque quería asegurarme de no estar imaginando la arrogancia implícita en cada línea. Ella no pedía ayuda, exigía reescribir la historia, una reescritura donde ninguno de ellos hubiera vaciado mi cuenta bancaria en casi una década, una reescritura donde mis límites fueran crueldad, una reescritura donde sus decisiones fueran mi responsabilidad. Doblé la carta con calma, la volví a meter en el sobre y la tiré a la basura, junto a los pozos de café del día anterior. No merecía un gesto dramático, merecía ser desechada. Simple, sin ceremonias, definitiva. Más tarde, esa misma tarde, mientras Mara y yo limpiábamos los estantes del garaje, encontró una vieja caja de almacenaje etiquetada como «Cosas de la familia». Dentro había fotos, cumpleaños, viajes de campamento, cenas de acción de gracias donde fingíamos que todo era normal. Pero una vez que ves la verdad, las fotos antiguas dejan de ser recuerdos y se convierten en evidencia. Mara levantó una foto de Janice sosteniéndola de bebé, con una sonrisa radiante y despreocupada. ¿Era buena antes?, preguntó. Lo pensé un momento. No era la respuesta fácil, pero sí la honesta. Era mejor fingiendo, dije. Mara asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo y volvió a guardar la foto en la pila sin darle mayor importancia. Esa noche, después de que se acostara, me senté a la mesa del comedor y redacté un breve mensaje. No para mi familia, no para las redes sociales, sino para mí misma, una frase que quería tener muy presente. No soy responsable de salvar a quienes provocan el incendio y me dan el extintor. No fue emotivo, fue esclarecedor. A la mañana siguiente, revisé mi correo y vi una nueva notificación del administrador de la antigua propiedad que mis padres alquilaban. Desalojo final completado. Inquilinos desalojados. Se solicita nueva dirección. Me ofrecieron un motel barato al otro lado de la ciudad. Uno de esos lugares de alquiler mensual con letreros parpadeantes y discusiones en el estacionamiento. Eran las 2 de la madrugada. Ese tipo de lugar al que uno llega cuando la negación lo alcanza antes de que las excusas puedan escapar. No fui a visitarlos. No llamé. No envié nada. 2 días después, llegó otro sobre. Este era más pequeño, con sello postal y escrito con la letra de mi padre. Dentro, una factura de urgencias y una nota adhesiva que decía: «Pague esto. Haldur». Metí ambos en la trituradora. La máquina zumbó, cortando el papel en tiras que revolotearon en el contenedor como confeti seco. Silenciosa, controlada, definitiva. La vida seguía su curso.
Mara terminó su nuevo joyero y pulió el interior con un paño suave, como si lo preparara para algo importante. Le pregunté si pensaba regalárselo a una amiga o quedárselo. Sonrió levemente. Para mí, dijo con una respuesta breve pero profunda. En el trabajo, mi superior me llamó no para reprenderme, sino para comunicarme que había sido seleccionado para un programa de liderazgo logístico, algo por lo que había estado trabajando discretamente durante meses. Me entregó el paquete de aceptación y sentí una inusual oleada de orgullo por mis propios logros. Sin sentirme agobiado por las obligaciones familiares, mientras conducía a casa esa tarde, el aire olía a salvia seca y al asfalto calentándose bajo el atardecer. Bajé la ventanilla, dejando que la brisa disipara los últimos vestigios del calor del día. Nada parecía pendiente ni en suspenso. Todo se acomodaba justo donde debía estar. Al llegar a casa vi algo en el felpudo. Una postal blanca, sin sobre, sin ninguna letra escrita en el frente, salvo mi nombre. La tomé y le di la vuelta. Una frase, concisa, impresa en mayúsculas. Ya no somos familia. Fin de la cita. La ironía me hizo reír. No a carcajadas, no con burla, solo un suspiro de incredulidad ante la perfecta manera en que a veces el universo ata los cabos sueltos. No guardé la postal. No la conservé, no la enmarqué, ni respondí, ni me lo pregunté. La tiré a la basura de la cocina con la misma facilidad con la que tiré la carta. Luego me lavé las manos, me giré hacia la estufa y empecé a preparar la cena. La casa no se sentía más vacía, se sentía más limpia. La postal seguía encima de la basura a la mañana siguiente cuando entré en la cocina. Las letras mayúsculas me miraban fijamente, como si esperaran una reacción más intensa que la indiferencia. Até la bolsa, la saqué y la tiré al contenedor sin pensarlo 2 veces. El aire era fresco, de esas raras mañanas en Arizona donde el calor aún no había llegado y todo se sentía extrañamente estable para una vida que, apenas unas semanas antes, había sido como una batidora. Dentro, Mara estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, puliendo la tapa de su joyero terminado. Pasaba el paño sobre la veta con movimientos lentos y precisos, revisando las esquinas como una profesional. «Ese se ve bien», dije. Ella sonrió. «Quiero presentarlo en la feria del condado». «Deberías». Lo levantó con orgullo, imperturbable ante los pedazos de nuestra familia que por fin se habían dispersado donde debían estar. Verla manejar su mundo con tanta calma me facilitó liberarme de la culpa que había cargado durante años, una culpa que, en realidad, no era mía. Cargué mi mochila y me dirigí a Fort Westlake para otro día completo. La base bullía como siempre, con soldados haciendo ejercicio físico. Los oficiales cruzaban el patio con carpetas bajo el brazo. Un leve olor metálico proveniente del parque automotor flotaba en el aire. La rutina tenía la peculiaridad de mantenerlo todo bajo control. Durante una reunión de logística, mi jefe de sección me entregó un memorándum impreso. «Enhorabuena», me dijo. «Tu fecha de inicio en el programa de liderazgo está confirmada». No fue dramático, no fue una sorpresa, pero caló hondo como nada lo había hecho últimamente, algo ganado sin verse afectado por las expectativas ajenas. El correo electrónico adjunto al memorándum decía: «Capitán Kra, su historial refleja un juicio sólido bajo presión. Continúe por ese camino». Quería decir, presión del propietario. Es curioso cómo eso tenía más sentido fuera del ejército que dentro. Esa tarde, durante un descanso entre reuniones informativas, revisé mi teléfono. Un primo lejano me había enviado un mensaje. «Tus padres fueron expulsados del motel. Se están quedando en su coche». Sin acusaciones, sin peticiones, solo información. No respondí. No necesitaba saber más. Si la gente quemaba todos los puentes menos el tuyo, eso no te obligaba a nada. Te convertía en un blanco fácil. Y alejarse no era crueldad. Era supervivencia.
Después del trabajo, recogí a Mara y pasamos por una ferretería para comprar abrazaderas nuevas para su próximo proyecto. Recorrió los pasillos como si estuviera en una galería de arte, tocando muestras de madera y comparando juegos de bisagras como una artesana mucho más experimentada. Al salir me tomó de la mano. «Mamá». «Sí. ¿Tenemos que verlas? ¿Otra vez?» Su voz no denotaba miedo, solo curiosidad. Práctica, como si preguntara si necesitábamos leche. «No», dije. «No necesitamos». Asintió una vez y me apretó la mano. De camino a casa, el cielo resplandecía de color naranja en el horizonte, esparciendo la luz sobre el desierto en largas franjas. Mara bajó la ventanilla y dejó que el viento le despeinara. Se veía más ligera. Yo me sentía más ligero. Nuestro pequeño coche parecía un mundo aparte de todos los problemas que habíamos dejado atrás. Al llegar a casa, revisé el porche automáticamente, no buscando amenazas, solo paquetes. El barrio volvía a sentirse tranquilo. Ningún coche aparcado, ningún extraño sentado en vehículos estacionados después del anochecer. Nadie golpeaba la puerta ni ondeaba carteles en mi jardín. La tranquilidad ya no era frágil, tenía raíces. Después de cenar, Mara fue al garaje a empezar a construir la estructura de su próximo proyecto. Me senté a la mesa del comedor con una libreta, anotando las novedades del programa de liderazgo y repasando algunas tareas de la semana. Nada dramático, nada caótico, solo el trabajo diario. En algún momento me di cuenta de que no habíamos hablado de Janice ni de mis padres en días, quizá semanas. Se habían convertido en ruido de fondo, estática en medio de una vida que seguía adelante sin esperar a que cambiaran. Más tarde esa noche, Mara llamó suavemente a la puerta de mi habitación. Sostenía el joyero terminado entre las manos, la madera pulida hasta quedar lisa, la tapa encajando a la perfección. «¿Puedes mirar?», preguntó. La abrí con cuidado, pasando los dedos por las esquinas. Era hermosa, nítida, limpia, intencional. «Hiciste un trabajo increíble», dije. Su sonrisa se apagó. «Me gusta hacer cosas que perduren». La sencillez de esa frase la impactó más de lo que imaginaba. Ella estaba construyendo algo real, mientras aquellos que antes nos arrastraban se derrumbaban ante las consecuencias de las que siempre habían huido. Después de que se acostó, salí al porche con una taza de té, dejando que la noche me envolviera. La calle estaba tranquila. La luz del porche zumbaba suavemente. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y luego nada más. Pensé en la carta que Janice me había enviado, en el desalojo del motel, en las facturas médicas, en las amenazas, en los años que pasé adaptándome a situaciones que nunca apreciaron. Pensé en la versión de mí misma que tal vez habría cruzado la ciudad para ver cómo estaban, la versión que se habría disculpado solo para evitar problemas, la versión que creía que la obligación familiar implicaba autosacrificio. Ella ya no existía. La mujer que estaba en ese porche tenía límites infranqueables. Tenía una casa tranquila, un hijo a salvo, una carrera prometedora y una vida en la que no se convertía en víctima colateral de nadie. La paz no era dramática, no era ruidosa, ni siquiera era emotiva. Era la respiración tranquila de Mara que flotaba por el pasillo. Era una puerta cerrada con llave que permanecía cerrada. Era un cubo de basura lleno de cartas que ya no significaban nada. Era un hogar que se mantenía estable, no porque el caos se hubiera rendido, sino porque dejamos de dejarlo entrar. Terminé mi té, apagué la luz del porche y entré. La puerta se cerró con un suave clic, una certeza definitiva. No faltaba nada, nada parecía inacabado. Todo lo que necesitábamos ya estaba allí.